primera vez? ¿Alguien viene por primera vez? ¿Nadie? Bienvenida. Qué bueno, vamos a darle un fuerte aplauso. Estoy seguro que el Señor va a hablar a su vida, va a hablar a su corazón y va a traer bastantes cosas y regalos a su vida y a su corazón. Y los camineros de casa, ¿cómo estamos? Bien. Eso es todo. Se ve que traen energía. Se ve que el frío le hace lo que el viento a Juárez, ¿no? ¿Listos? Muy bien, pues vamos a comenzar la plática del día de hoy. Yo quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad y gracias a mis pastores por la confianza que pues me dan de compartir la palabra junto con todos ustedes. Y yo te quiero invitar a que hoy abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, le pidamos a Dios su sabiduría, le pidamos al Espíritu de Dios que sea Él quien abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, porque lo que decíamos ahorita en la adoración es real. El lugar donde pisamos es un lugar santo, y no me refiero al piso, no me refiero a la estructura de este lugar ni a las paredes, sino que gracias a Jesús hoy podemos declarar, hoy podemos decir que cualquier lugar donde tú te paras, ese es tu lugar de adoración. A veces pensamos que necesitamos ir a un lugar específico, que necesitamos un ambiente de adoración, etcétera, pero realmente donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te pares, ese es tu lugar santo, ese es tu lugar de adoración. Cualquier lugar, esa es la promesa que el Señor le da, o que Jesús le da a la samaritana. Le dice: llegará el día, llegará el tiempo en el que no solamente aquí en este lugar, sino en todas partes vas a poder adorar al Señor. Y eso es una gran bendición, es un acceso que tenemos. Es como cuando te dan cortesías para entrar a un partido de fútbol o a un concierto, algo así. Eso no es nada, eso es una bobería. Realmente lo que tenemos de parte de Dios y que no lo valoramos es eso, que gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos acceso a la presencia del Padre. Y precisamente queremos hablar en esta mañana sobre eso, la presencia de Dios, o lo que significaría o tendría que significar la presencia de Dios en tu vida. Antes de eso, déjenme echar de reversa, por favor. Ahí está, creo que estoy muy allá, estoy muy para allá. Ok, entonces la plática se llama temor reverente. Temor reverente. Si nos damos cuenta, continuamente, tú a lo mejor dices: yo no le temo a nada, yo no le tengo miedo a nada, yo soy una persona con mucho carácter, con mucho valor, etcétera, etcétera. Pero tú no te das cuenta que de repente nuestro corazón es muy inclinado a ser ídolos, a la idolatría. Es algo que está en el corazón de los hombres y con lo cual debemos de combatir diariamente. Y puede parecer mentira, pero constantemente le tememos más a las cosas de este mundo y a los hombres que a Dios. Por eso esta plática se llama temor reverente. Tu patrón te habla a la hora que sea y sales súper corriendo, ¿no? Le tienes un temor reverente porque sabes que puedes obtener un beneficio, ¿no? Tu esposo, tu esposa te habla y te da temor, o sea, de repente caes en sus emociones y cedemos a muchas cosas porque nuestro corazón se llena rápidamente de eso, de idolatría. Pero hoy vamos a ver algunas cosas que necesitamos aprender y otras cosas que necesitamos desaprender, por así decirlo. El pastor hace 8 días nos hablaba sobre, ¿alguien se acuerda del título de la plática? ¿Hijos qué? Hijos correctos. Y nos hablaba del libro de Efesios, de la carta de Efesios. Y es muy real porque veíamos las bendiciones que tenemos. ¿Por qué? Por ser hijos e hijas de Dios. Y veíamos que el Señor nos había ¿qué? Predestinado. Entonces estábamos en esa enseñanza y Dios nos hablaba muy fuerte al corazón, pero no podemos adueñarnos a veces. Dios a veces promete cosas a nuestra vida, pero nosotros no nos adueñamos de esas promesas. Y hay mucha diferencia entre recibir una promesa y adueñarte de una promesa.
hay mucha diferencia cuando recibes un llamado a adueñarte del llamado, a hacerlo tuyo, a hacerlo propio, a hacer lo que te corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde? Responder con obediencia y devoción o piedad. Entonces, vámonos al libro de Éxodo. Si tú traes tu Biblia de papel, o ábrela. Si tú traes tu Biblia en tu celular, bueno, préndela. Espero que sí tengan la Biblia descargada en el celular. No vayan a salir como los jóvenes que son dueños de la tecnología en nuestros días actuales, y les pregunto, a ver, saquen su Biblia en su celular, y nada, no la traen ni instalada, pero, o sea, ¿cómo es posible? Ok, entonces los que tenemos Biblia, vamos a Éxodo 3 y vamos a leer esta historia que a mí me gusta mucho, pero que cuando la leía, hay dos cosas muy importantes. Vemos el llamado de Moisés, el llamado que Dios le hace a Moisés, pero esta historia se pudiera prestar a tratar de exaltar el llamado al hombre, tratar de exaltar los dones del hombre, los dones que Dios ha puesto en ti y el potencial que Dios ve en ti, y pudiéramos caer en esa tentación. Y de hecho, hace algún tiempo, bueno, algunos años, tuve la oportunidad de compartir esta palabra, y así la compartíamos, así como que vamos a ver el potencial que Dios puso en ti, y Dios puso un llamado en tu corazón, y Dios ve un potencial enorme, y no es cierto. ¿Por qué? Porque vemos que Moisés, vamos a ver el estado aquí en Éxodo 3, el estado en el que se encontraba Moisés. Se encontraba en una posición muy difícil, y vamos a analizarla, ¿va? Dice Éxodo 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y las zarzas no se consumían. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Me acompañan a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra. Hoy ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos estos minutos que vamos a dedicar al estudio de tu palabra. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu iglesia Camino de Viento, por cada uno de sus congregantes. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, y que tú, Espíritu Santo, nos puedas redarguir, Señor, que tú nos puedas corregir, que tu palabra haga lo que ella misma dice que hace, que redarguye, que corrige, que es una espada cortante de dos filos que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, y que nos ayuda a discernir las intenciones de nuestro corazón y los pensamientos. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas convicción de pecado, de juicio y de justicia a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces te decía todo esto, que nosotros necesitamos una contemplación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Observar quién es Dios. Y de hecho, en el curso de teología básica de aquí de nuestra iglesia de Camino de Viento, hay una clase que se llama así: ¿quién es Dios? Pero tú y yo necesitamos entender quién es Él. Porque como hijos correctos no podemos adueñarnos de una promesa, no podemos avanzar si no sabemos quién te está llamando, si no sabemos quién es el que te está hablando. Porque tú y yo nos hemos creado una visión de un Dios totalmente accesible. Y sí es accesible, pero ahorita vamos a ver que tiene términos y condiciones. ¿Por qué? Porque tú y yo, en esta sociedad, el mundo, se ha creado una imagen de un Dios que es completamente domesticable. Un Dios moldeable a mi forma y a mi manera. Un Dios que yo lo forma a mi manera, para que me complazca mis cosas y para que me deje hacer las cosas que yo quiero ejecutar. Y eso es muy ruin, iglesia. Así que yo espero que no te estés durmiendo en esta mañana, porque Dios te va a hablar. Dios va a hablar a tu vida.
A lo mejor esta persona dice, ¿cómo le hace? ¿Cómo sabe que me estoy durmiendo? Mi déficit de atención hace que pueda ver todas las caras así y pueda ver quién se duerme y quién no. Puedo ver lo que están haciendo allá, puedo ver lo que están haciendo, pero a la vez se me olvidan las cosas a corto plazo, así que aguas. Entonces estábamos en esta parte en la que necesitamos ver nuestra visión de Dios. ¿Qué visión tienes tú de Dios? Porque puede parecer mentira, pero nosotros hemos construido esta imagen de Dios moldeable a nuestra forma y a nuestra manera, y tú date cuenta allá afuera que es lo mismo. Te lo decía y te lo comentaba la otra vez. Varios amigos me han dicho, oye Luis, es que este es el Dios en el que me gusta creer. Y el Dios en el que les gusta creer es un Dios que les da permiso de ejecutar el deseo de su carne, que les da permiso de fornicar, que les da permiso de caer en alcoholismo, en drogadicción, porque Dios siempre los perdona. Y si tú observas allá afuera, hay muchos moldes y muchos conceptos de lo que es Dios, pero pudiera ser mentira. Pero nosotros los creyentes hemos construido más un Dios falso que no tiene que ver nada con el Dios de la Biblia. Un Dios a mi manera, un Dios a mi forma, un Dios que me pueda complacer, casi así como la lámpara de Aladino, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro ego está hasta este nivel. Porque nosotros queremos acomodar siempre a las personas, los escenarios, crear todas las circunstancias de mi entorno para que estén a mi favor, no al favor de los demás, no a lo que Dios quiere, no a la voluntad de Dios. Y estamos observando aquí que hay un Moisés que está a una edad ya grande, una edad de 80 años. 80 años es cuando Moisés recibe este llamado de parte de Dios, recibe este llamado de parte del Señor y ve esta zarza ardiendo. Dice la palabra que él está apacentando, ¿qué? Las ovejas de ¿quién? De su suegro. Ovejas que ni siquiera eran de él. Date cuenta que él está en el monte que dice que se llama Horeb. La palabra Horeb me habla de desierto, me habla de soledad, me habla de desolación. Este es el momento en el que Moisés está pasando por esta parte crucial de su vida. 80 años de edad. ¿Alguien tiene aquí 80 años? ¿No? Bueno, por ahí, pegándole a 70, por ahí, ¿no? Porque vamos a observar cómo para Dios no hay excusas. Porque a veces tú y yo le ponemos excusas al Señor y tenemos que darnos cuenta cómo el Señor tiene este llamado que le da a Moisés para darle una visión apropiada a Moisés de quién es Él, de quién está hablando, quién es esta zarza, porque nuestro Dios es un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios santo, un Dios inmenso, un Dios omnipotente, un Dios infinito, un Dios justo y todos los demás conceptos que podemos conocer de Él. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, todo lo puede. Él lo sabe todo. Él es nuestro creador. Entonces necesitamos recuperar esa visión y tener un temor reverente, un temor del que está narrando aquí la Biblia. Entonces Moisés recibe este llamado. Si tú ya sabes la historia de Moisés primero, los primeros capítulos del Éxodo, el 1 y el 2, se centra en los primeros 40 años de la vida de Moisés, como él es un hijo adoptivo. De hecho es como un retrato de lo que es Jesús, un retrato, no es Jesús, es un retrato, y es un hijo adoptivo que está en el palacio del rey de Egipto. Crece como parte de la familia de los egipcios, y él tiene una grave situación, mata por ahí a un egipcio por defender a un hebreo, sale huyendo esos 40 años, y después de esos 40 años se va a Madián, donde conoce a su esposa, conoce a su suegro, y estamos viendo que está en desolación, que está sumamente quizás angustiado, quizás en una situación de derrota, quizás en una situación donde él a lo mejor pensaba que ya no tenía solución en su vida, que él solamente estaba pasando los últimos días de su vida. Pero cuando tú y yo estamos en un momento de desierto, en un momento de desolación, en un momento de tribulación, llega Dios y te dice: tu historia no ha terminado.
Tu historia no ha acabado. Yo voy a hacer cosas grandes en tu vida. Yo voy a transformar tu mente, voy a transformar tu corazón, porque el Señor puede llamar a jóvenes, puede llamar a adultos, puede llamar a personas mayores, pero si el Señor te da un llamado es porque Él te va a dar las fuerzas para ejecutarlo. Y si el Señor te ha dado una promesa, yo quiero que tú empieces a creer y te empieces a adueñar de la promesa que el Señor te ha dado. ¿Cuál? Su Hijo, Él mismo. Entonces, continúa diciendo aquí que había un fuego en una zarza, y este fuego es la representación visible de un Dios que es eterno. Date cuenta que el fuego dice que no se consumía, no se apagaba, y no necesitamos ser químicos ni nada de eso para saber que para que un fuego se mantenga necesita ¿de qué? De un combustible. Necesita de gas, de gasolina, de algo que lo esté produciendo. Y estamos observando que, ahora, dos cosas. Dice la Biblia que es una zarza, que es un árbol. Pero es curioso porque en esta tierra de Horeb, o en este monte, no se daban las zarzas. No se daban este tipo de árboles, no se daban, y menos en el desierto. Es curioso porque Moisés se lo encuentra así, le llama la atención. Y ve que no se consume, y es la representación visible de nuestro Dios, que es eterno y es autoexistente. En otras palabras, Dios no necesita de ti y de mí para hacer su obra. Dios no nos necesita. Él es autoexistente, Él es eterno. Él produce el querer como el hacer. Y yo sé, iglesia, que ahorita en tu mente está así de, no, es que yo tengo mi propio concepto de Dios. Es que sí está bien lo que dice la Biblia, pero yo creo que Dios es de esta manera. Hay que borrar eso. Hay que borrarlo, porque no es el Dios de la Biblia. Y necesitamos desaprender eso. Entonces Moisés se siente incapaz de llevar esta tarea, se siente plenamente incapaz, porque ya lo vimos que está en una situación quizás de derrota, pero Moisés se tiene que dar cuenta de algo. ¿De qué? Que no se trata de él, se trata de quién lo está llamando. No se trata de ti, se trata de quién te ha llamado, de quién te está diciendo, hey, yo voy a hacer algo en tu vida, hey, yo te voy a levantar, hey, yo necesito que tú vayas y tú hables a las naciones. Y no me refiero a países, me refiero a las naciones que tienes en casa. Entonces observamos que Moisés se siente incapaz, pero no se trataba de él, se trataba de quién es él. No se trataba de elevar la autoestima de Moisés tampoco. No se trataba de elevar, ay, Moisés, yo te he llamado, y ay, sí, es que yo soy grande en mis dones. Claro que no. Moisés, te vuelvo a repetir, era una persona mayor y aparte era tartamudo el brother. No sabía hablar. ¿Te imaginas el diálogo que se aventó? ¿Te imaginas? Imagínate así de Dios, y así de, ya, habla bien. Entonces, date cuenta que él no era capaz, no se trataba de sus dones ni talentos, se trataba de quién lo estaba llamando y quién era quien lo estaba llamando. ¿Tú te has puesto a pensar quién te ha llamado? ¿Quién te ha hablado? ¿Quién ha hablado a tu vida? ¿Quién habla a tu vida cuando tú vienes y nos sentamos a escucharle la palabra? ¿Sabes que es el mismo Dios de la zarza el que nos está hablando? Entonces, nosotros necesitamos entender quién es ese Dios que lo estaba llamando. Y vamos a ver tres aspectos. Fíjate lo que continúa diciendo. Número uno, Dios es ¿qué? Es santo y temible. Me sorprende esto, porque hoy sabemos que el Señor habitaba en Jesús, que Él era el Verbo habitando en Jesús. Y me sorprende cómo los demonios temblaban ante la presencia de Jesús. Temblaban ante la presencia de Dios. Tenían temor y reverencia delante de Dios. Y como a ti y a mí nos vale. Nos viene, lo voy a decir así, perdón por la palabra, nos viene muy guango a veces cuando tenemos la presencia de Dios aquí. Que todavía nos damos el lujo de debatir, nos damos el lujo de no obedecer, de decir yo tengo mis propios conceptos, de decir yo tengo mis propias conclusiones y refutar al Señor, porque creemos que tenemos todo el conocimiento habido y por haber del mundo, pero no es así.
Y date cuenta que es Dios santo y temible. Dice en el 4, fíjate lo que dice, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Bueno, aquí lo dicen heme aquí, ya te dije que era tartamudo. Dice, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Perdón, tierra santa es. El lugar donde se encontraba Moisés era un lugar santo, pero te lo vuelvo a repetir, no era el monte Horeb. De hecho, ahorita hay muchos individuos, muchas denominaciones que se van a orar al monte Horeb. El monte Horeb es el monte Sinaí. Actualmente hay varias denominaciones que te dicen: escribe tu promesa, escribe lo que le quieres decir al Señor, porque los pastores, el equipo pastoral, vamos a ir a orar al monte Sinaí, ¿no? Y ahí están las personas escribiendo lo que quieren de parte de Dios, ¿no? Pero esto cuesta 20,000, 25,000 pesos para que yo lleve tu promesa hasta allá al monte y ore donde está la presencia de Dios y donde Dios habló a Moisés. Así, no. Y desgraciadamente muchos caen en el engaño y muchos caen en esos juegos, y esas congregaciones están llenísimas. Y lo más sorprendente es que hay gente que sí saca y sí da ese dinero. Eso es sorprendente. Nosotros los podemos invitar a que también donen una ofrenda de 10,000 pesos, más barata, y vamos a ir a orar aquí al Cerro de la Estrella. ¿Están todos de acuerdo? A ver si alguien cree en eso. Entonces, vemos que Dios es santo. O sea, no se trataba del lugar, se trataba de la presencia de Dios ahí. Y eso pasa, y eso, si tú te das cuenta, ocurre cada vez que tú y yo nos reunimos, porque no es este lugar lo que hace el templo. Tú eres el templo de Dios. Tú y yo somos el templo de Dios. Tú eres el templo, y juntos como tal somos su iglesia, somos su amada, somos su novia. Somos aquella novia que iba a presentar en aquel día pura y sin mancha. Debería de ser así. Tú y yo hacemos que la presencia de Dios, bueno, no hacemos nosotros, la presencia de Dios está aquí. ¿Por qué? Por pura gracia. Y estamos viendo que Moisés está en este lugar donde nos damos cuenta que Moisés, número uno, era lo voy a decir así, era un donadie. Ni las borregas eran suyas. No podía hacerse una barbacoa libremente, eran de su suegro. Moisés era un donadie, pero excepto para Dios. Para Dios no era un donadie. Para Dios sabía quién era Moisés. Sabía que iba a ser él una obra en Moisés. Sabía que él iba a actuar a través de la vida de Moisés. Entonces Moisés necesitaba una visión apropiada de quién es Dios. Y estamos observando aquí en el verso 5. En el verso 5 dice: y dijo: no te acerques más, porque continúa diciendo: quítate las sandalias. Y esta expresión de quitarse las sandalias no es porque Moisés tenía los pies sucios. Claro que los tenía sucios, era pastor. Imagínate pisar el excremento de las ovejas, imagínate andar en tierra, caminar grandes distancias. No era porque Dios: ay, no vayas a ensuciar aquí el lugar donde estoy. No, sino que quitarse las sandalias en este tiempo era una expresión de respeto frente a una autoridad. Si tú recuerdas, cuando los estadounidenses entran allá corríjame, Irak, donde derribaron a Saddam Hussein, y derriban la estatua de Saddam Hussein, todos los nativos de ahí se agarraron y se quitaron sus sandalias y le estaban pegando hacia la estatua en señal de irreverencia, en señal de que estaban hartos de ese dominio, de ese mandatario. Y es lo mismo que está ocurriendo aquí, pero obviamente pues Moisés se quita y tiene esta expresión de respeto frente a una autoridad. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando nos presentamos delante de Dios, nos quitamos de nuestra suciedad y nos quitamos de nosotros y entramos a su presencia y con esta reverencia nos postramos delante de Él? Te digo que hemos hecho un Dios totalmente accesible y moldeable a nuestra manera. Dios es digno de temor reverente. Dios es digno de temor reverente. Y te narro algo, en el libro de Isaías, en el capítulo 6,
En el versículo 2 nos narra cuando Isaías tiene una visión de ángeles, escucha bien, de ángeles que están en el cielo cantando santo, santo es el Señor, y que se tapaban el rostro del Señor porque no se sentían dignos de estar delante de Dios. Ángeles, no humanos, ángeles. Tiene esta visión Isaías. Dios es digno de temor. Dios es digno de nuestra reverencia. Dios es digno de nuestro respeto. ¿En qué momento hemos convertido a ese Dios en un Dios que solamente viene a suplir mis caprichos, viene a suplir los deseos de mi carne? ¿En qué momento, inclusive donde quiera que yo me paro, puedo actuar de esta manera reverente y sabiendo que tú sigues a ese Dios digno de reverencia, digno de temor? Más o menos como cuando estás en tu trabajo. A lo mejor si alguien trabaja así que va a una empresa, etcétera, y estás en la computadora a lo mejor, y de repente dices, ya se fue el jefe, voy a dar, pero llega el jefe y rápido ya tienen así como que el pase de pantalla rápido, ¿no? Les doy un tip para que alguien vea que estás haciendo algo, camina con hojas en la mano y van a pensar que estás ocupado. Y así te haces el ocupado, no, sí tengo muchos pendientes, y nada más esperas que sea la hora, pero lo vuelvo a repetir, al jefe sí le tenemos un temor reverente, ¿no? A las personas, quizás hasta a alguien de nuestra familia. Y el Señor es digno, el Señor es el único digno de nuestro temor, el Señor es el único digno de nuestra reverencia. Donde quiera que Dios decida revelar su gloria, ese es el lugar de nuestra adoración. Donde quiera que tú te pares, donde quiera que el Dios decida revelar su gloria, ese es el lugar de tu adoración. Fíjate lo que dice en Hebreos 12. Dice, así que recibiendo nosotros un reino que inconmovible, dice que recibimos. El autor de Hebreos dice, recibimos un ¿qué? Un reino. El Señor ha otorgado ese Dios de la zarza que le habló a Moisés, es el mismo Dios que te ha otorgado un reino inconmovible. Dice, tengamos ¿qué? Gratitud. Dice el autor de Hebreos, tengamos mínimo gratitud por eso, y mediante ella ¿qué? Sirvamos al Señor, agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Hay veces en que tú y yo queremos tratar al Señor de nuestro cuate. Yo me acuerdo mucho que mi papá, cuando yo era un adolescente, ya sabes que de repente te sientes que puedes retar al papá, ¿no? Y cuando mi papá me regañaba así de ¿qué? Ya cuando dices ¿qué? También te pones al brinco, me decía mi papá, cállate el hocico que no somos iguales, ¿no? Y es lo mismo. O sea, tú y yo a veces nos queremos poner a altercar con el Señor, porque no tenemos esa visión clara de quién es Él en nuestra vida. Y pensamos que solamente va a actuar a tu favor, cuando no, Él va a hacer su plena y perfecta voluntad. Dice Romanos 8 ¿qué dice Romanos 8? Que su voluntad es ¿qué? Perfecta y agradable. Su voluntad es perfecta y agradable, y Él la va a cumplir, quieras o no. Y dice, vamos a servirle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor, el Dios de la zarza. Nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Ahí está. Es como si estuviera el autor de Hebreos predicando este pasaje de Éxodo 3. Nuestro Señor es un Dios que es fuego consumidor y que necesitamos servirle con de temor y reverencia. Ahora, los que de repente son servidores, es que yo sirvo al Señor. Mi pregunta es, ¿le sirves hacia el Señor? ¿Sabes del lugar que pisas? Servidor, servidora, predicador, líder. ¿Sabes el lugar que pisas cuando tú llegas a servirle a tu Dios? ¿Lo sabes? O de repente, no puedo. No, ¿qué tengo cosas que hacer? No, es que además ustedes ni son pastores. A ver su título. Ahora resulta que te tienen que enseñar el título. Por favor, ¿quién eres tú, brothercita? No, es que no puedo. Dice temor y reverencia, ahí está.
No lo está diciendo Luis, no lo está diciendo este saco de carne y hueso, lo está diciendo el Señor en su palabra, temor y reverencia. Pero te lo vuelvo a repetir, dice el libro de Santiago que qué bueno que creas, dice, qué bueno que crees, porque también los demonios creen. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es obedecer, obediencia. Y fíjate lo que continúa diciendo aquí. En el segundo punto tenemos que ya vimos que es un Dios ¿qué? Que es Dios que es temible, que es un Dios santo y temible, ¿ok? Ahora estamos viendo que es un Dios ¿qué? Del pacto, el Dios del pacto. Fíjate lo que dice aquí en el verso 6. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, ¿qué dice? Que cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En este tiempo, ellos sabían que no podían estar frente a frente, cara a cara con el gran yo soy. De hecho, más adelante, si después ya en tu casa lo lees, dice, diles que yo soy el que soy. Esta palabra de yo soy el que soy nos traduce unas letras en hebreo que es la Y, creo que la H, la V, que es un nombre que no se puede pronunciar, que nosotros y los traductores y los eruditos le han puesto consonantes al nombre de Jehová o de Yahvé, porque es un nombre impronunciable. El nombre de Dios no se puede pronunciar, porque es un nombre reverente, es un nombre santo, ya te lo dije, omnipotente, omnipresente, soberano. Ese es nuestro Dios, y es el Dios del pacto, el que le está hablando a Moisés y que le está diciendo, hey, 400 años antes Abraham recibió una promesa y ahorita me voy a acordar de esta promesa y voy a cumplirla a través de ti. Lo voy a hacer a través de ti. Y hoy podemos observar que el Señor es fiel a sus promesas. El Señor es fiel a sus promesas. Aquí estamos observando que le dice, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esto lo está haciendo porque ¿qué? Hay un pacto que Dios estableció con su pueblo y Dios está a punto de cumplir su promesa en ellos. Es el Dios del pacto. Dios ha descendido y estamos observando cómo Dios desciende porque se acuerda de este pacto. Y este pacto, iglesia, está aquí presente hoy en esta mañana. Este pacto que Dios hizo el Señor con Abraham está presente aquí. En ti serán benditas todas las familias ¿de qué? De la tierra. Y hace una semana veíamos que hemos recibido ¿qué? Bendición. ¿En qué? En los lugares celestes, en este espacio. Nosotros hemos recibido la bendición ¿de qué? De hijos de Dios. Y eso no sé si a ti, pero a mí, que a veces de repente en mi vida me había sentido una persona derrotada como Moisés, una persona que no valía nada, una persona que no podía hacer nada. De repente que el Señor te diga, yo he puesto las cosas y esta bendición en ti, y esta promesa estará activada mientras tú estés conmigo, mientras tú me sigas, porque Dios después de estos 400 años vuelve a cumplir su palabra. Inclusive, iglesia, después de más de 2000 o de 4000 años de existencia, el Señor ha cumplido su palabra desde que hizo con Adán y Eva en el huerto. La ha cumplido, o más años, no sé cuántos estamos hablando. Entonces, el Señor dice que no es hijo de hombre para mentir. ¿Por qué dudas de la promesa que el Señor ha establecido en tu casa, en tu familia? ¿Por qué dudas de las cosas que el Señor hace? ¿Crees que es por tus fuerzas? Moisés, ¿quién era? Nada. Nada. Por eso continúa diciendo que entonces el Señor le está diciendo, hey, yo soy el Dios, yo soy el que soy. Las promesas estaban a punto de activarse nuevamente en el pueblo de Israel. Entonces, nuestro Dios es un Dios de pacto y Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dice en la carta de Pedro que Él no retarda su promesa. Y la promesa no tiene que ver con algo material ni con algo para tu vida. ¿Cuál es su mayor promesa? Que Él va a regresar. Esa es su mayor promesa, que Él va a regresar.
Si el Señor dijo que iba a venir y vino, el Señor dijo que iba a regresar, ¿qué va a hacer? Va a regresar a nuestra vida, va a regresar a la tierra y va a juzgar. A ti te conviene, bueno, más bien aquí la pregunta es, ¿qué te conviene estar? ¿Te conviene estar en el juicio o te conviene que de repente le veas y te postres? Imagínate que fuera hoy. Imagínate que hoy fuera el día en el que de repente le vemos sobre una nube y de repente escuchamos con gran estruendo su voz y que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Imagínate la escena. Imagínate tus parientes muertos así como pues, se levantan de las tumbas y los que están hechos cenizas así de hermano. Casi así como el video de Thriller de Michael Jackson, ¿no? Imagínate. ¿Qué haces? ¿En dónde quieres estar? ¿Quieres estar en el juicio o quieres estar del lado de los que van a estar postrados, rendidos a los pies de Jesús? No sé si a ti no te conmueve. A mí me conmueve mucho esta onda. A mí me pone a pensar y digo, me pongo a imaginar esta escena y ¿dónde quieres estar, Luis? Porque si tú sigues obedeciendo el deseo de tu carne, sin saber que tienes al Dios del pacto, sin saber que sirves a este Dios temible y santo, vas a estar en el juicio. Vas a estar en el juicio y solamente te queda eso, esperar el juicio. Pero si tú decides obedecer al llamado con fervor, vas a ser de los que van a estar postrados ahí a sus pies, lavándolos quizás. Qué maravilla. Dice entonces en el siguiente, dice, Dios es cercano. Tenemos un Dios que es ¿qué? Cercano, no accesible. Un Dios cercano y ¿qué? Compasivo y redentor. Un Dios cercano, compasivo y redentor. Fíjate lo que dice en el versículo 7. Dice, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, una tierra buena y ancha y a tierra que fluye leche y miel. O sea, el Señor es compasivo, el Señor es un Señor redentor. Fíjate lo que dice que ha conocido ¿qué? La aflicción de ¿quién? De su pueblo. ¿Tú dudas que el Señor conoce tu aflicción? ¿Dudas que el Señor conoce tu aflicción? Dice, ha conocido la aflicción, he oído su clamor y he conocido sus angustias. No sé en qué momento estés pasando en tu vida, pero aquí está una promesa. Él ve tu aflicción, Él escucha tu clamor y Él ha conocido tu angustia. Y dice que cuando eso pasa, Él desciende sobre de tu vida. Y si observamos, lo vuelvo a repetir, es el concepto del Evangelio. Un Dios que ve la aflicción de su pueblo, que escucha su clamor y desciende para salvarlos, para liberarlos de la mano de los egipcios, para liberarnos de nuestro pecado y de nuestras angustias, para liberarnos de nuestras aflicciones. Ese es el Dios de la zarza, el Dios que desciende sobre tu vida, el Dios que ha descendido sobre tu vida. ¿Lo podemos creer? ¿Lo podemos entender? ¿O lo volvemos a decir? Lo ignoramos y queremos tener nuestro propio concepto de Dios. Entonces, ojo aquí, dice, he escuchado el clamor, pero el pueblo jamás clamó. Si tú lees los primeros 2 capítulos, el pueblo jamás clamó por la presencia de Dios. Pero dice que ha escuchado su clamor. Y se cumple lo que dice, que nuestro espíritu con gemidos indecibles clama por la presencia de Dios. El pueblo estaba clamando por la presencia de Dios. Tú y yo, ¿de qué manera clamamos al Señor? Porque Él ve nuestros sufrimientos, Él ve el sufrimiento de su pueblo. Y ojo, iglesia, los sufrimientos, tu sufrimiento, tu aflicción no es ajena al corazón de Dios. No es ajeno al corazón de Dios. Dios actúa en el momento oportuno. Dios actúa en el momento oportuno para glorificar su nombre y para hacer su promesa
más grande, o su bendición amplia. Lo voy a volver a repetir por si estabas pensando en los tacos de carnitas que te vas a aventar saliendo. El Señor actúa en el momento oportuno para glorificar su nombre y para ampliar su bendición. Y es lo que está ocurriendo aquí, porque el Señor llega después de 400 años de haber dado una promesa al pueblo, pero no lo hace en el momento en que los israelitas dicen, sino en el momento oportuno en el que Dios decide hacerlo. ¿Y para qué? ¿Para honrarles a los israelitas? ¿Para suavizarlos? ¿Para no sé? No, lo hace ¿para qué? Para glorificar su nombre y ampliar su bendición. ¿Tienes duda todavía de que el Señor pueda remediar la condición de tu corazón? ¿Tienes duda de que el Señor haga la obra en tu enfermedad, por ejemplo? ¿Haga la obra en tu corazón, en esa adicción que no puedes vencer? ¿Crees que el Señor no puede actuar sobre ese matrimonio? ¿Crees que el Señor no puede actuar sobre tu vida? ¿Es en serio? El Señor lo está manifestando aquí, no retarda su promesa. Entonces Dios actúa en este momento, y esto, iglesia, se llama gracia. Esto se llama gracia. ¿Por qué? Porque Dios da su favor, no porque nosotros lo merezcamos. Dios da su favor no porque nosotros seamos dignos, sino porque Él es digno de favorecer al que no lo merece. Lo voy a decir otra vez. Nosotros no recibimos el favor de Dios porque seamos dignos, sino porque Él es digno de favorecer al quien no lo merece. Eso es gracia. ¿Se entiende esto? Es decir, el Señor no da su gracia porque nosotros seamos dignos de ella. No nos hemos ganado para nada su gracia. Fíjate lo que continúa diciendo. Dice después, ven por tanto, ahora yo te enviaré ¿a quién? A Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. O sea, ¿cómo? ¿Quién nos va a liberar? ¿Dios o Moisés? Dios a través de Moisés. Y dice, a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí está el estado del corazón de Moisés. No se sentía digno. Pero ojo, esto es una humildad disfrazada. Esto es una humildad disfrazada. Digo yo, con todo respeto, yo sé que hay muchas personas que lo dicen, pero luego decimos mucho cuando oramos o cuando estamos así, decimos, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Para qué obras en mí? No vio nada. ¿Quieres saber qué vio Dios en ti? No vio nada. No, es que Dios me escogió por mis dones y mis talentos y mis grandes capacidades de elocuencia y de sabiduría y de sapiencia, porque Dios me preparó desde... No, el Señor no vio nada en ti. El Señor vio nada en ti. Y eso debería de reducir nuestro ego a este tamañito de nada, porque en un ejército de nada, en una persona que es nada, el Señor derrama su gracia y el Señor hace su obra y su bendición ampliamente para glorificar su nombre y para dar gloria y honra al nombre de Jesús, al nombre de Cristo. Para eso lo hace. El Dios de la zarza es un Dios de gracia que actúa a favor de su pueblo para descender y bendecir. Y Él usa personas comunes y corrientes como tú y como yo. Eso es un gran chiste, ¿verdad? Eso es un gran chiste. Y no sé si a ti te suene, pero cuando de repente el Señor te llama y te dice, yo he puesto un llamado sobre ti, dices, ¿sobre de mí? ¿En serio? Y nuestra actitud no debería de ser esa, así de ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y le dice el Señor en el 12, dice, y Él te será por, dice, respondió, ve porque yo, ¿qué? Yo estaré contigo. Dios a través de Moisés va a liberar el pueblo y Él puede hacer la obra sin necesitar instrumentos, claro, pero Él quería hacer algo, quería mostrar su gloria a Moisés, quería mostrar su gloria al pueblo. Pero esto, cuando Moisés dice esto, todavía no sabe que va a haber 10 plagas que van a azotar al pueblo. Moisés todavía no sabe que va a haber ¿qué? Que va a haber un cordero que tienen que sacrificar porque va a pasar el ángel a exterminar a los hijos de los egipcios.
no sabía lo que enfrentaba. Entonces Dios no necesita de instrumentos, pero Dios nos favorece y nos deja ser partícipes de su gloria. Dios nos permite ser partícipes de su gloria. ¿Por qué? Por amor de su nombre, porque Él así lo ha querido. No porque tú y yo seamos buenos, no porque tú y yo tenemos grandes aptitudes. Fíjate lo que dice: y esto te será por señal, eso te será por señal que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es el monte donde regresan y adoran al Señor. Es el monte donde ellos regresan y salen y adoran al Señor. Entonces, hay cosas aquí que Dios trasciende nuestra vida. El llamado, iglesia, no es un llamado fácil. El llamado que Dios pone hacia tu vida no es un llamado fácil, porque tú y yo necesitamos la visión de quién es Él. Y el Señor no nos ha dado o no nos quiere engrandecer nuestros dones, porque Él lo que quiere mostrarnos es que Él es un Dios santo, un Dios temible, un Dios digno de reverencia, un Dios al cual deberíamos amar y deberíamos de temer. Ese es nuestro Dios. Y es el mismo Dios de la zarza que está ahí hablándole a Moisés. Y es el mismo Dios que hoy te habla y te dice: hey, voy a hacer la obra en ti. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y por qué me eliges a mí? Porque tú eres nada. Tú eres nada. Pero cuando el yo soy te toca, el Señor hace grandes maravillas. Fíjate lo que dice Romanos 8, 31 y 35, ya para terminar. Dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Pregunta Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Ojo, no está diciendo aquí la de, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No está diciendo eso. Está cuestionando. O sea, después de esto que estamos recibiendo de parte de Dios, ¿vamos a jactarnos en esto de quién contra nosotros? No, Pablo quiere mostrar la condición humilde de un corazón. Dice: el que no escatimó ni a su propio hijo. El Señor no escatimó a su propio hijo. Y dice: sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. ¿Cómo no nos va a dar esas promesas de las que hablábamos hace 8 días? ¿Cómo no te va a dar esa heredad si tú eres llamado hijo o hija de Dios? Y dice: ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando tú y yo doblegamos nuestro orgullo, doblegamos nuestro corazón a este Dios de la zarza, a este Dios que nos habla, ¿quién va a acusarte? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar cuando vives en Cristo? ¿Quién te puede acusar cuando vives en el Señor? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién te puede condenar cuando vives en el Señor? ¿Tu pasado? Claro que no. Dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y es este Dios de la zarza que habla a Moisés, y es este mismo Dios que tiene que descender en el cuerpo del carpintero para poner su cuerpo sobre este madero, soportar el castigo de la cruz, el castigo de la flagelación, el castigo de la corona de espinas, y derramar hasta la última gota de su sangre y recibir la humillación completa, la humillación que nos tocaba a nosotros. Ese mismo Jesús que estuvo plantado en esa cruz, que estuvo clavado, que estuvo martirizado, que estaba desnudo, recibiendo la vergüenza completa. Cuando él pidió agua, le dieron ¿qué? Vinagre en una esponja. ¿Sabes para qué se utilizaba esa esponja? Esa esponja la utilizaban los romanos cuando cuando hacían su necesidad, cuando hacían excremento. Con eso se limpiaban. ¿Te imaginas la humillación que recibió Jesús? Por ti y por mí. Por eso dice que Él fue el que murió. Y Él es el que ¿qué? Que resucitó, y que además está a la diestra de Dios, y Él también intercede por nosotros. Y continúa diciendo en el siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te va a poder separar
cuando tienes un llamado? ¿Quién te va a poder separar cuando sabes quién es el Dios que te está hablando? ¿Quién es el Dios que te está diciendo, hey, yo quiero hacer esta obra en ti, yo voy a hacer la obra en ti, no para tu conveniencia, sino bajo mi voluntad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada? ¿Quién nos va a separar? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y continúa diciendo, y dice el siguiente, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te va a poder separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay un medio. ¿Y quién es este medio? Jesús. ¿Me acompañan, por favor, amigos? Entonces, Jesús, nuestro amado Jesús, nuestro Cristo, en Él encontramos una salvación segura, porque nada nos va a poder separar de Él. Si tú has recibido esto de parte de Dios, atiende a la voz de ese gran Señor temible, de ese Señor santo, de ese Señor que te dice, hey, yo soy una persona, yo soy el que soy, y yo soy una persona que está vivo. Tenemos a un Dios vivo. Dios no es un Dios de muertos. Dice la palabra que Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios ¿de qué? De vivos. Y Él reafirma que entonces lo único que nos va a poder separar de Dios es Dios mismo. Lo único que nos va a poder separar de Dios es Dios mismo, porque Él hizo un pacto con su Hijo. ¿Y cuál es este pacto? De darle a su pueblo para salvación. De dar a su pueblo para salvación. Ahora, a lo mejor estás aquí sentado y dices, ok, Luis, pero es que yo ya no puedo porque yo ya soy grande. Ok, Luis, es que yo no puedo porque yo he cometido tal cosa. Yo no puedo porque he hecho tal situación difícil. A lo mejor estás pensando, es que yo ya soy una persona mayor. Te vuelvo a repetir, ¿cuántos años tenía Moisés? Tenía 80 años. Ok, Luis, pero es que yo soy una persona muy pecadora. Luego decimos mucho, ¿no? Déjame decirte algo. Noé era un borracho. Noé era un borracho. Abraham era viejo. Sara